¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Sí, efectivamente estamos nuevamente en Cancún. Bueno, para estar exactos, según el mapa, estamos en Isla Mujeres. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Y pues efectivamente estamos en este lugar, en el SLS. Nos han dicho que este hotel está nuevecito, que está muy chido y que sabe qué. Entonces vamos a ver si es cierto. Así es que aquí van a ver todo lo que necesitan saber si vienen a visitar este hotel. Ya saben, tips 100% reales, 100% seguros, para que no se los den a chamaquear ahí en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 5 estrellas que la verdad no es muy grande, tiene solamente 448 habitaciones y está ubicado en una zona que se llama Playa Mujeres. Para que se ubiquen un poquito, es antes de llegar a Costa Mujeres, estamos por esta zona, entonces no estamos en zona hotelera, estamos un poquito alejados de zona hotelera, pero toda esta zona, lo que es Playa Mujeres, Costa Mujeres, es donde están haciendo como que todos estos hoteles nuevos. Este hotel tiene apenas 8 meses de que se inauguró, así que pues digamos que está nuevecito de paquete. Aparte de que no está en zona hotelera, la verdad sí está un poquito retirado del aeropuerto hacia acá se hacen aproximadamente entre 30 a 40 minutos dependiendo del tráfico, y pues en esta ocasión nosotros llegamos al aeropuerto de Cancún, de ahí nos trasladamos en una van, ya saben que esas las pueden contratar con nuestra agencia de viajes, Chavos Vlogs Viajes, programar su traslado para que en cuanto bajen del avión ya los estén esperando, toman su transporte y los traen directamente hasta el lobby de su hotel. Entonces la verdad, desde que llegamos dijimos así de, no manches, está bien chido, está como nuevecito, así como que las cosas huele se ven nuevo todavía, nuevas, y así como cuando que se sube un carro nuevo y dice, todavía huele a nuevo. A nuevo, exactamente. Entonces este hotel literalmente todavía huele a nuevo. Y pues también en este hotel, como en muchos hoteles, la capacidad de cada habitación es de máximo 4 personas. Pueden ser 2 adultos, 2 menores, 1 adulto, 3 menores, 3 adultos, 1 menor, y así, pero el chiste es que solamente son 4 máximo por habitación. Chavos, cuando llegamos nos hicieron la clásica pregunta esa de, ¿quiere dejar una tarjeta de crédito en garantía por si quiere usarlas en las tiendas o quiere ir al spa o algo por el estilo? Ya se le haga cargo a la habitación. Y pues sí, aquí sí piden eso, aunque no es obligatorio. Nos dijeron, es opcional, si ustedes quieren dejar la tarjeta o no quieren dejar la tarjeta, pues ya es bajo su decisión. Algo importante mencionar cuando les decimos este tipo de cosas es que luego estas cosas suelen cambiar con el tiempo. Puede ser que a lo mejor si ustedes ven este video 1 o 2 años después, a lo mejor ya no es la misma cantidad de dinero que te piden en garantía. En este caso nos piden 2,000 pesos por noche. Si te quedas nada más 2 noches, pues son 4,000 pesos y así. Entonces a lo mejor para 2, 3 años a lo mejor es menos, a lo mejor es más. Entonces nada más para que tengan en cuenta esa información, pero hasta el momento eso es lo que están solicitando al momento de hacer el check-in. Y eso es lo que pasa más que nada en los hoteles que acaban de abrir. Bueno, esto no tiene como que, siento que tiene poquito, pero tampoco tan poquito, ya casi va a cumplir 1 año, entonces ya debería de tener como que bien establecido todo, ¿no? Sí, y aparte de eso, pues todavía tiene ahí como que unas cosillas que ya van a ver un poquito más adelante, que dicen, no, es que por apertura, no es que estamos haciendo esto, es que estamos haciendo lo otro. Esto entonces todavía no pues se abre, esto no sabemos cuándo, pero lo van a ir viendo en el video. Chavos, este video se está grabando en agosto del 2025 y déjenme decirles que vamos a meter esta nueva sección. Ahí está toda la party ahí con todo el ambiente y todo ese show. Esta nueva sección se trata de ver el clima. El clima ya sabemos que aquí cambia cada 5 minutos, entonces imagínense nada más si cambia día con día. Pero en esta fecha nosotros encontramos el clima así. El día de hoy nos tocó nublado, ayer estaba un poquito más soleado y así va a ir cambiando conforme los días. Recuerden que el clima es algo que cambia constantemente, entonces puede ser que en agosto 2026 no encuentren este mismo clima, a lo mejor les toque lloviendo o a lo mejor les toque súper más caliente. Entonces para que ustedes tomen en cuenta eso, siempre es importante antes de realizar su viaje, días antes, checar cómo va a estar el clima para que vengan preparados. Sí, entonces 31 grados nos está tocando el día de hoy, a que se vengan preparados. Chavos, y pues algo súper importante es la parte del check-in y el check-out. En el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Ya saben que siempre les informamos acerca de si ustedes pueden hacer uso de instalaciones, ya sea antes o después
después de esos horarios, por si tienen ustedes planeado llegar temprano o irse muy tarde el día que se retiran del hotel y poder aprovechar al máximo. En el caso de este hotel está todavía todo medio confuso, todavía de hecho no tienen como que la información ya completa y certera, porque como les dijimos en un principio es un hotel nuevo que está haciendo como que todavía algunos cambios. Entonces ahorita en agosto 2025 nos comentaron que el check-in es a las 3 de la tarde y a partir de ese horario es que ustedes pueden hacer uso del hotel y de sus restaurantes y todo lo demás. Sin embargo, le decía a Men, oye, ¿y qué pasa si yo llego, no sé, a las 8 o 9 de la mañana porque mi vuelo llegó temprano o algo? Y le dijo, mire, la verdad por ahorita no se les está haciendo ningún cobro ni nada, se les pone su pulsera y pueden hacer uso de habitaciones, pero como que sí tienen previsto en un futuro a lo mejor hacer un cobro por eso, aunque ahorita no lo están haciendo. Entonces todavía ni siquiera saben de cuánto va a ser el cobro ni nada, pero por el momento ahorita en agosto 2025 sí están dejando pasar a las personas para que puedan tomar su desayuno, pueden hacer uso de instalaciones y todo desde el momento de su llegada. Esto también es importante mencionarlo porque si ustedes vienen a lo mejor en 2026, a lo mejor ya no existe esto y ya ahora sí tengan que pagar si es que quieren desayunar en este lugar. Así que si tú lo estás viendo en ya 2026 y ya te están cobrando, ya viniste a este hotel y les estuvieran cobrando, pues aquí déjenlo en comentarios para que todos sepamos esa información. Y pues en la parte del checkout pasa algo similar. Nos dicen que a las 12 del día es el checkout y lo máximo que se pueden quedar es hasta las 3 de la tarde por el momento sin ningún cargo. Posteriormente, ya si quisieran quedarse más tiempo o algo, sí existe ahorita la modalidad del late checkout. La parte del late checkout es que ustedes se queden en la habitación. Si ustedes quisieran quedarse en la habitación hasta las 3 de la tarde, tiene un costo de $150 por habitación. Ya si quisieran quedarse hasta las 6 de la tarde, tiene un costo de $250 por habitación. Y ya si quisieran quedarse todavía un poquito más después de las 6, nos dijeron que ya tendrían que pagar la mitad de lo que cuesta la noche por habitación. Entonces la verdad no les recomendamos que paguen, mejor agárrense unos vikingos del Oxxo y vámonos recio. Chavos, cuando llegamos nos recibieron los muchachos estos del equipaje, la verdad su uniforme está de 10, la neta está bien chido. No habían visto otro uniforme parecido a ese, es como una camisita así como de muñequitos, de monitos o de muchas cosas así como que ad hoc del hotel. La neta eso está bien padre y yo creo que así ya háganlo todos los muchachos de los hoteles, por favor, se vea hasta como más relajado, más light y todo ese show. Y pues también por ahí nos recibieron con una limonadita de, ¿qué era? Limonada de rosa o algo así. Nos dieron por ahí una limonadita rosa que tenía una frutita que es la fruta del dragón, pero no me acuerdo cómo más se le llama, pero la verdad estaba rica, estaba muy rica. Y luego como uno viene todo acalorado, hay de perlas esa limonada. Ya les hemos comentado en otros videos que normalmente cuando ustedes reservan un hotel ya les dice ahí que impuestos y propinas incluidas. Sin embargo, cuando ustedes visitan Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen y en zonas aledañas a estos lugares, generalmente los hoteles cobran un impuesto por saneamiento, por limpieza de playas. Este varía dependiendo de la temporada, dependiendo del hotel, dependiendo de muchas cosas, depende, porque siempre hemos pagado como diferente dependiendo del hotel en el que vamos. En el caso de este hotel, ahorita en agosto 2025, están cobrando un impuesto de $2 por persona por noche. Nosotros somos 3 personas, entonces nos están cobrando $6 por noche, lo que da un total de $18 por las 3 noches. Eso es para que lo tomen en cuenta. Aquí sí cobran ese impuesto y este lo pueden pagar con tarjeta de crédito, con la misma que dejaron ahí cuando, si es que dejaron, ¿verdad? Obviamente en la garantía, o si no, ya a la salida. Entonces para que lo tengan ahí muy en cuenta. Si el día de su salida ustedes se van después del horario, tengan en cuenta que el hotel no cuenta con habitación de cortesía, ni área de hospitalidad, ni nada de eso. Así que si se quedan un poco después y deciden seguir en la alberca, en la playa o así, pues no van a tener un espacio donde puedan bañarse, cambiarse y así. A lo mejor nada más como los baños, pero no hay regaderas ahí, más que las regaderas que hay para cuando uno está en la playa y luego se quiere meter a la alberca, nada más están esas regaderas, así que para que lo tomen en cuenta. Pero corrección, vean nada más, estamos aquí enfrente del gimnasio al aire libre. Hay un pequeño pasadizo por aquí que es un baño. Efectivamente, ahorita que entré al baño me di cuenta de que hay estos tipo casilleros por aquí. No es como tal una habitación de cortesía, sino más bien es como un área donde ustedes pueden dejar aquí como que sus cosas. Allá de aquel lado pues está la regadera y pues igual lo pueden aprovechar por ahí. Chavos, y pues aquí abajito de las escaleras, vean, aquí hay unos pequeños baños. Aquí está el cine aquí atrás y aquí podemos encontrar la parte de el doctor. Ya saben, les hemos dicho, cuídense mucho siempre en sus vacaciones, traten de ver bien dónde pisan, no comer de más, no tomar de más para que no requieran estos servicios, porque generalmente en los hoteles los servicios médicos son muy altos. En el caso de este hotel, una consulta médica les cuesta $185. Entonces, para que pues lo tomen ahí en cuenta, normalmente están aquí en la oficinita, bueno, tiene aquí un consultorio, o también puede acercarse a su habitación en dado caso que no pudieran moverse o algo, va a acercarse ahí. Ahí están los horarios, así que pues esperemos nunca lo lleguen a ocupar, pero pues que sepan que pues por alguna situación de emergencia o algo, pues el hotel sí cuenta con una doctora o un doctor. Chavos, y pues algo importante también que tenemos que decirles es la parte de la sección del humito. ¿Por qué andamos aquí en la área del lobby por donde llegamos? Pues porque efectivamente esta área es
es la designada para fumar. Ya saben que generalmente los hoteles designan justamente la parte de la entrada que está como al aire libre para que las personas que decidan fumar lo hagan aquí. También designan a veces algunas áreas en la playa. En este hotel también nos mencionaron que tienen la playa. La verdad no les recomendamos esa opción, les recomendamos más aquí en el lobby. Aquí se fuman a gusto su cigarro, al aire libre, no molestan a nadie y pues ya sí, aquí lo pagan y aquí tienen su basurita para que lo depositen ahí. Como ya saben, este hotel también es declarado por la humanidad como no fumar, entonces pues no se les vaya a ocurrir fumar por allá porque los van a sancionar por ahí. Chavos, algo también que les hemos dicho muy importante es cuando les ponen pulseritas o les dan tarjetas en los hoteles, les hemos dicho que siempre tengan mucha precaución con ellas, ya que si ustedes las pierden o las dañan, generalmente tienen un costo. Si ustedes en este hotel pierden su pulsera, tiene un costo de $120. Entonces, nada más la verdad, y nada menos. Va a ser una pulsera muy cara, hagan de cuenta que se pagaron una Pandora, entonces cuídenla mucho. Si ven que se está dañando o algo, acérquense inmediatamente al lobby para que les ayuden a ya sea repararla o se las intercambien por otra. El chiste es que no la pierdan. Sí, por ahí Matías ya la deshilachó una vez, sí, y eso que nomás la tuvo 5 minutos y con esos 5 minutos le dijo. Pero ahorita sí la cuida como nada, porque le dijimos, si no traes pulsera, a los que no traen pulsera ni los dejan entrar al Kids Club y les dan helado, y él así de, y ya ahorita la cuida así de casi que anda con la mano así de no me toquen, no me toquen. Entonces, así anden ustedes porque si no les va a salir muy caro. Sí, así como cuando se corta, ¿no? Que siempre andan con la mano así estirada, así. Chavos, en el caso de este hotel, cuando ustedes hacen su check-in, no les dan tarjetita para toallas. En los alrededores de las albercas van a encontrar estas pequeñas estaciones donde ustedes solamente llegan, toman su toalla y se la llevan. Y pues las actividades del hotel, vean nada más, hay actividades a todas horas, bueno, no todas horas, pero están muy chidas. Son las actividades normales que hay en todos los hoteles. Y pues aparte de las actividades que tienen así como en las albercas, que generalmente son de ejercicio, también tienen actividades por la noche. Tienen fiestas, tienen shows, tienen noches mexicanas, tienen de todo un poquito para que cada día pues hagan algo diferente. Y entonces un hotel está como de relax, así más o menos de relax y de relajillo. Están como que las dos opciones. De relajillo. De relajillo. Y otra cosa también es que muchos de ustedes luego quieren conocer estos hoteles no solamente para quedarse, sino también para venir en Day Pass. Y pues déjenme contarles que ahorita hasta el momento, agosto 2025, no cuenta con esa modalidad del hotel. Probablemente en un futuro la abran. Ya ven que, pues como les hemos dicho en todo lo largo del video, el hotel tiene apenas 8 meses, entonces probablemente después aperturen esta modalidad, pero por el momento no está disponible. Ya si después ustedes saben de lo del Day Pass, déjenlo aquí abajito en los comentarios, pues para saber si ya está. ¿Y cuánto cuesta? Déjenos información completa, por favor. Como les dije, en sus reservas generalmente dice puestos y propinas incluidos. Sin embargo, normalmente nosotros les recomendamos que cuando ustedes hagan su check-in, traten de cambiar ahí en recepción sus billetes que son más grandes por billetes un poco más chicos para que puedan dejar propinas a lo mejor en restaurantes, en bares, de acuerdo al servicio que a ustedes les ofrezcan. Ya saben que por un buen servicio, pues dejar algo de propina, los chicos lo agradecen bastante. Esto no es obligatorio, entonces es sobre su voluntad. Si ustedes quieren dar 20, 50, 100, 200, 500, 1000 pesos, lo que ustedes quieran dar, ahí es bajo su criterio. Aunque también déjenlo aquí abajito en los comentarios qué opinan ustedes de esto de las propinas. Nosotros sí damos por un buen servicio una propina, pero si ustedes opinan diferente, también está chido. Chavos, y pues este es un hotel todo incluido 24 horas. Y ya saben, generalmente cuando es 24 horas es porque cuenta con room service, y ese es el caso de este hotel. Tiene servicio a la habitación 24 horas, tiene 3 modalidades de menú, una de la mañana que es de desayunos, una por la tarde que es de comida y cena, y el otro que es el trasnochador, que es el que tiene menos variedad, pero es para luego aquellos que se van de fiesta o que agarraron aquí la fiesta y quieren cenar algo ya un poquito tarde, pues ahí van a encontrar ese menú. Aunque déjenme decirles que el día de ayer pedimos room service y no llegó. Primero nos habían dicho que podíamos pedir el room service por medio de la aplicación, de la página a la que te redirige el QR. Sí puedes ingresar ahí al menú, puedes checarlo y todo, puedes ponerle ahí agregar 2, agregar así, pero al momento de continuar yo la verdad ya no pude, no sé qué pasó ahí, no sé si estaba fallando ahí la página o algo, total que tuve que hablar por teléfono, ya por teléfono sin problema tomaron mi pedido, me dijo en 30-35 minutos está en su habitación, o si no hasta menos tiempo. Le dije ok, lo pedimos como 10:30, nos dieron 12 de la noche y dijimos no, ya no llegó nada, ya vamos a dormirnos porque tampoco íbamos a estar esperando así como que tanto tiempo. Ya nunca nos hablaron como para decirnos oigan, una disculpa o lo que sea, la verdad nada, así que pues sí lo pedimos pero nunca llegó. Y pues listo, ahí está, sí pedimos servicio a la habitación, ahora sí llegó, bueno llegó de hecho antes, son las 8:19 y lo habíamos pedido por ahí para las 8:30 y pues pedimos esto, listo y preparado el room service. Chavos, también algo súper importante, si ustedes viajan con alguna persona que tenga dificultad para moverse, que tenga movilidad reducida o que tenga que utilizar silla de ruedas, siempre les mencionamos si los hoteles cuentan con las adecuaciones para que ustedes puedan trasladarse sin ningún problema con esa persona. Y en el caso de este hotel, la verdad es un hotel pequeño, no es tan grande y tiene todas las adecuaciones para que
que ustedes puedan trasladarse de un lugar a otro sin problema. Tiene varios elevadores a lo largo del hotel. La verdad no hemos tenido tema como de que batallar para los elevadores ni nada, entonces tiene esas opciones. Y aparte, si ustedes por alguna razón necesitan aquí una silla de ruedas, nos comentaron en recepción que sí tienen préstamo de silla de ruedas. La verdad, el hotel no está construido como a lo alto, sino está construido como a lo ancho. No, a nosotros nos tocó una habitación bien lejos y el Kids Club está hasta la otra punta, entonces cada que vamos al Kids Club por ahí está como muy lejos, pero si ustedes traen silla de ruedas, pues sin problema pueden llegar a cualquier lugar. Y algo importante también para todos aquellos que son pet lovers, que les gusta viajar con sus mascotas, es importante mencionarles que este hotel sí es pet friendly, pero tiene por ahí sus cositas. El costo por estancia para que ustedes traigan a su mascota es de $159. No les incluye absolutamente nada, solamente es como pagar porque su mascota puede entrar al hotel. Aquí les vamos a dejar todas aquellas restricciones que tiene el hotel con respecto a su mascota para que ustedes las lean detenidamente, pónganle pausa ahí al videíto para que le den una buena leída y valoren de verdad si vale la pena traer a su mascota, porque aunque es pet friendly, la verdad sí siento que tiene como que muchas cositas ahí, muchas restricciones que pueden afectar su estancia en este lugar. Chavos, frente al lobby del hotel está esta área que es como un pequeño pasadizo secreto donde hay una joyería, hay una boutique y hay una tienda donde ustedes pueden encontrar cualquier cosa que se les olvidó, que el sombrero, que el bloqueador, que si se quemaron, que el gel de aloe vera. Jale, dice jale, Juan. Y le empujas. Le empujo. Entonces por aquí pueden encontrar pues cualquier cosita, que el recuerdito, que el llaverito, que todo ese show. Playeras, sombreros. A nosotros luego lo que nos pasa, que se nos olvida con Matías, son los gogles y generalmente en esta tienda los encontramos. Por ejemplo, aquí sí hay, pero recuerden que los costos son mucho más elevados. Sí, decimos aquí así de despacito porque luego nos va a escuchar la muchacha. Pero ya saben, esto es de emergencia por si se les olvida algo. Acá están las papitas, también la cuestión de los medicamentos, que el Pepto-Bismol, que por ahí la venganza de Moctezuma, que un dolor de cabeza o algo. También cuentan aquí con estas opciones. ¿Ese qué color es? Verde, cuesta $230. 230 pesos. Es para que se den ahí un quemón. Dependiendo del color, es lo que les va a costar. Y son 3+1. Chavos, y pues nos tocó en esta ocasión la habitación 2236. Que déjenme decirles que este pasillo es como un pasillo así como del hospital o algo así, como en un subterráneo, no sé, algo así. Pero nos tocó la habitación 2236. Así que bienvenidos. Chavos, y pues esta habitación se abre con la pulserita ahí de que es del calamar o del cangrejo. ¿Qué es? Es un escarabajo. Un escarabajo azul. De hecho, Matías ya abrió también la de él también abre, extrañamente. Entonces entramos a la habitación y la verdad que entrando luego huele como a nuevo todavía se siente nuevo. El hotel huele como así de, o sea, nuevo, pues como cuando una casa es nueva o un lugar es nuevo, así huele este lugar. Entrando luego a mano izquierda tenemos este espejo de cuerpo completo, ya saben, para que se vean el outfit en la noche antes de ir a cenar. Pues aquí pueden verse así completitos. Después, enfrente del espejo tenemos esta puerta y podemos recorrerla y entramos. Que está pesadilla, de hecho. Y entramos pues, al baño. Encontramos aquí el baño. Vean nada más el baño, qué bonito baño se ve aquí. Y pues aquí encontramos una regadera de techo, ahí está listo. Que si podemos ver, se ve para allá, se ve para dentro de la habitación, pero ahorita les vamos a decir cómo se quita. Aquí tenemos shower gel, tenemos hair conditioner y tenemos shampoo por ahí se ve Matías ahí en la cama, ahí está. Estos son rellenables y son de esta marca Ortigia, que la verdad nunca la había visto yo, nunca la había escuchado. No sé si tú la has escuchado, babies, esta marca. No sé dónde sea, déjenlo aquí abajito en los comentarios si saben de dónde es y si está chida o no está chida. Una regadera ahí también para que se tallen o se enjuaguen en los lugares más recónditos de su cuerpo. Y pues obviamente a un ladito de la regadera está la otra puerta para el baño, o como le dice mi babies, el trono. Ahí está. A un ladito del trono está la caja fuerte esta para los valores. Ya saben, si traen cosas de valor les recomendamos que la usen. Todas las cajas fuertes funcionan igual, así que pues nada más hay que poner un código de 4 dígitos y listo. Arriba encontramos unos closetcitos ahí por si se vienen 2 o 3 semanas aquí de vacaciones. Y en esta bolsita está la plancha. ¿Qué tal? La plancha también es como árabe o algo por el estilo, por ahí. Está bonita ahí. Vamos a ver de qué año es esta plancha. Híjole, se me hace que es de 1900. Ah, sí, de 1995. Ahí está. La bolsita no le ayudó nada. Y luego más abajito encontramos otro pedacito de closet por aquí, ahí donde ya puse mi maleta. Ahí está lista mi maleta. Más abajito encontramos algo como una tipo cajonera para los zapatos. Y aquí está la bolsita por si quieren mandar cosas a la lavandería, que está muy chiquita, está bonita, ¿no? Ahí no cabe. Está bonita, no caben más que los calcetines. No, pero aquí vienen, me dijeron que aquí venían los costos. Mira, aquí viene lo que quieras de lavar y así, y vienen los costos, que la verdad les conviene más lavarlos aquí en el lavabo. Unos
unos ganchitos ahí blancos de madera, unos ganchitos ahí de estos de los que tienen como terciopelado ahí, algo así. Mira, unas para sentirte como Macpato. Como rico Macpato ahí. Oye, está bien padre. Nunca había visto una bata así. ¿Con que peluche? de afuera es como de lino y de adentro es como de toalla. O sea, no es peluche, es toalla. Ah, sí, es como está tipo padre. toalla. Ahí está, mira, Estas también Se darán cuenta, señor. No, sí cuesta, si que llevar una sí cuesta. Ni por error se las lleven. No, porque güey. sí salen caras. Y pues atrás tenemos el burro. Por si traen cosas que traigan muy arrugadas, pues aquí miren, en el universo lo planchan. No, es como un tipo burro de planchar, tipo Picasso ahí por el estilo. Vean, Sí. ahí está. Bueno, en México le decimos burro de planchar a la tabla de planchar ahí está listo. Luego, después del burrito de planchar, encontramos este silloncito que es así como, no sé, para pintarse o qué. Pues yo siento que más como para sentarte y abrocharte los zapatos nomás, ¿no? Porque no, bueno, también puedes sentarte ahí, maquillarte allá o no sé. Pero bueno, está un banquito o incluso para poner la maleta también se sirve. Es un banquito multiusos. Exactamente. Y pues enfrente, ahí está, míralo, ya se anda escondiendo por ahí. Enfrentito encontramos esta parte que es la de que ahí se ve todo. Bueno, ya di cómo se hace por allá, baby. A ver, chequeale para allá, Si para que ya quieren no se vea. que ningún niño los moleste, no te creas, mal. Nada más bajamos. Bueno, que tampoco tapa mucho, ¿verdad? Porque Te sigo viendo ahí todo. ahí se ve todo, de todos modos. Pero bueno, ya mínimo ahí se vislumbra, se dispersa por ahí. De este lado vamos a comenzar con esas aguas, unas agüitas por ahí de naturales. Ahí se ve todo, ahí se ve Matías en la cama. Unos vasitos ahí para lavarse los dientes. Y de este lado, un jaboncito que dice ámbar negra y otras ortigas, que es hand wash y body lotion. Ahí está listo. Unas toallitas para la cara. Y de este lado, unos Kleenex por ahí. Algo muy chido, vean cómo se prende aquí. Vean, se apaga. Ahí está. Es que es por secciones, está por secciones. Sí, por secciones, ahí Dijo, está. la primera es la del closet, mira, la ¿qué es primera es la del closet? ¿Es esa? Ahí se apaga. Ya la prendo. Se prende. La segunda es aquí del espejo Del vanity, de aquí. del vanity este. Ah, bueno, por ahí se prende, ahí está. Pues ahí está. Y la tercera era de aquí arriba del De aquí piquillo. arriba, ahí sí. está. Está chido, es como va más o menos de abajo para arriba. Aquí tenemos dos cajones. En este cajón tenemos la secadora para el cabello. Que vamos a ver de qué año es, porque la bolsita está muy bonita, pero luego nos llevamos sorpresas. Y es, ay, no, sí, esta sí se ve acá más pro. De hecho, pro Versa. Ahí está, se ve como un micrófono gigante, ahí está, listo. Padre. Y de este lado encontramos nada, otro cajoncito ahí, pues si se vienen otros 3 meses, abajito, más toallitas por ahí, ya lo vieron desde que llegamos. El terror en la habitación. El terror de la habitación, exactamente, por ahí. Y también contamos con este espejito que tiene zoom. Ya saben que ayuda mucho para maquillarse, pero este es diferente. Generalmente es circular y aquí dijeron que no sea circular, que sea rectangular. Y ahí está. Lucecita y todo. O le sirve para grabar TikToks y así. Y pues salimos ya del baño, ahí está todo listo y entramos ahora sí a la habitación. Y pues de este lado ahora sí encontramos por ahí un espejo ahí con un niño saltando y pues ahora nos tocó una cama king size. Por aquí encontramos un teléfono del año 1995, una lamparita ahí de lectura, la persiana ahí que les decía a la babies que se bajaba. Pero que la verdad no tapa así como que mucho. Sí se alcanza a ver de todas maneras para adentro. Sí, ahí se alcanza a ver todo de todos modos. Una lamparita por ahí del estilo Luis XV. Una pluma de oro, ahí está, vean, para que dejen sus notas. Listo, esta pluma también está muy chida ahí. Es una Bic disfrazada, pero es de oro. Ay, no. Ya la descompuso la baby. ¿Cómo era? Ya. Ahí está, vean, ¿qué tal? Sí, dejo mi número de teléfono. Pásame tu Insta, Ann. Por acá tenemos un air condition del año 2050. Algo que nos explicaron desde que llegamos aquí a la habitación, la persona que nos acompañó, es que lo que es la sábana, las colchas y todo eso no lo cambian diariamente, lo cambian un día sí y un día no. Si ustedes son de los que sí les gusta que les cambien todos los días, necesitan solicitarlo a recepción. Esto que porque el hotel está como inscrito a un programa de cuidado del medio ambiente, entonces si no son como que muy piquis, pues hay que dejarlo así como está, de un día sí y un día no. Y si son un poquito más piquis, que sí les gusta eso, pues nada más avisen en recepción. De este lado encontramos otra lamparita Luis XV igual que la anterior, una bocina con Bluetooth inteligente ahí que dice la hora del año 2345, otros cajoncitos ahí por si quieren dejar algo, ahí está totalmente listo. Y pues enfrentito de la cama encontramos, ya saben, la clásica cafetera ahí con, ¿cómo se llaman estas? Las cápsulas ahí para que se hagan su café en las mañanas. Algo que está muy chido de aquí es de que las botellas son de cristal, no son de plástico, entonces pues aquí les dejan hasta su destapadorcito y todo ese show por si las quieren abrir ahí, entonces para que tengan mucho cuidado ahí, nos dijo el muchacho de hecho cuando llegamos. Y pues aquí a un ladito aparte está aquí la vajilla Luis XV, por si quieren prepararse ahí unas bebidas coquetas
galletas o algo así, o servirse su vasito de agua así de déjame la sirvo en la de aquí de la margarita. Cristal corta en la Charoski. Y también tiene ahí el logotipo es como las camisas de los muchachos. Ahí está, vean, con los monitos y todo ese show. De este lado encontramos aquí un changuito, un César por ahí. Es como de aquí de ese del planeta de los simios. Y aquí también les dejamos ahí el código QR para las actividades y toda la información del hotel. Aquí se los dejan. Y pues de este lado encontramos también otra lámpara ahí media extraña, que no es la clásica esta que está como triangular, sino está como pentagonal o algo así, está chueca. Y pues arribita de este mueble encontramos la televisión, que es una televisión como de unas 42 pulgadas, que pues cuando ustedes llegan les muestran imágenes del hotel, pero pues obviamente ya pueden ver ahí televisión abierta, pueden aventarse ahí una película en la noche, se mueve. Ay, se mueve para todos lados. Mejor ya la dejamos ahí porque se vaya a caer o algo. Que de hecho, vean, sí, es Smart TV, tiene ahí el sistema del Chromecast, entonces nada más ahí lo conectan con su código QR y listo. Ahí tienen ya YouTube, Netflix, Viki, todo Hulu, lo que tengan en su teléfono lo van a poder proyectar. Exactamente. Entonces eso está padre. Abajito de este mueble de mármol, ahí está, bueno, no nos habíamos dicho, pero es como de tipo mármol, es como de tipo piedra, así, de la chida. Abajito de este encontramos, vean nada más que encontramos por ahí. Frigobar, completamente surtido. Ese niño ya se compró una lechita. Y pues está surtido con refrescos, agua natural, jugo, lechita, cervezas. En este caso tiene cerveza Tecate y cerveza Heineken. Este frigobar lo resurten todos los días, pero si hay algo que se les acabe y requieran que se los traigan, pueden llamar a recepción y sin problema se los traen. Que de hecho vean ahí las aguas minerales, son Evian. Ahí está, listo, vámonos. A un ladito de este lado encontramos otra puertita por ahí, vean nada más esos snacksitos por ahí. Hay unos chocolatitos, unas galletitas, los Skittles, los Pringles y cacahuates. Estos también los resurten todos los días, pero igual si algo se les acaba y requieren más, llaman a recepción y se los traen a su habitación. Y pues en la última puertita ahí encontramos, ¿qué encontramos? Este calentador de agua, sobre todo por ejemplo si traen bebés, este les funciona para lo de los biberones, y esta cajita que la verdad no sé para qué sirva, no tiene nada, no sé si sea como una hielera o... pero es una cajita. Y pues a un ladito del frigobar y de todo eso encontramos una sillita que nos va a servir ahí para trabajar. Chavos, algo que vimos como problema es esto de que, por ejemplo, si trae niño o algo, ahí como que es un problema de que vayan a quebrar la botella o algo, como que no está no como que sí, no está tan padre. Chavos, y pues después de la cama encontramos esto, porque nosotros cuando entramos dijimos, híjole, ¿cómo vamos a dormir? La verdad, el Matías ahí ya duerme bien loquillo. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos la solución. Entonces abrimos por aquí el silloncito y se convierte en una cama súper gigantesca. Yo pienso que es como otra cama king size prácticamente. Ahí está, vean, vamos a abrir por acá. Y ahí está, es una cama súper gigante, es un sofá cama que puede servir ahí, que va a servir para que se duerma Matías. Enfrentito de la cama encontramos por ahí un Picasso con un cuadro ahí totalmente de oro y un changuito por ahí. De este lado ahora una lámpara de piso totalmente gigante, una sillita ahí extra para saber así de me siento, me paro, qué hago o algo, junto con otra mesita y otra mesita de mármol por ahí. Y pues algo súper importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la vista. Vean nada más qué vista tenemos, señoras y señores. Ahora sí podemos abrirla. Oh my god, ahora sí no está tan padre, porque yo creo que nos tocaron aquí como arriba de algo, no sabemos qué sean estas cosas, pero nos tocó arriba de estos edificios. Y al fondo Isla Mujeres con su jugada. Tenemos una vista parcial al mar, estamos en el segundo piso, entonces pues por eso tenemos esta vista. Y pues aquí en la terraza tenemos ese silloncito que parece como un colchón individual, de hecho, lo del silloncito donde te sientas. Está ese colchoncito, ahí las almohaditas como para sentarse a gusto. Acá ya me vi en la mañana tomando el desayuno con esta media vista parcial al mar, esta media vista a Isla Mujeres. Exactamente. Y pues ya, ¿qué más uno le puede pedir a la vida? Chavos, y pues les vamos a mostrar la vista general del cuarto, de la habitación. Ahí está, empezamos con la terracita, luego con la vista a los techos estos de piedritas, luego por ahí las sillitas estas para el café. Entramos y de este lado encontramos por ahí la silla, el Picasso por ahí, el sofá cama. De este lado izquierdo el mueble este súper gigante de mármol donde tiene el frigobar y todo, la parte de la cama, la parte de las lámparas. Entramos un poquito más para acá, está el baño y de este lado el espejo súper gigante.
y terminamos. Entonces, chavos, la verdad que sí se siente que es una habitación nueva. Muchas cosas se sienten todavía como que casi que ni se han usado. El hotel tiene apenas 8 meses. Entonces, si han tenido esa sensación de cuando entran en un coche que es nuevo, que les llegue ese aroma y que le dura por muchos meses, pues a los hoteles pasa algo así. Siento yo que pasa lo mismo aquí. Sí, exactamente. Entonces, la verdad, la habitación está un poquito amplia, está como de acuerdo a las necesidades, y el plus ese, pues es de que está nuevo. Aparte, la vista al mar, la vista parcial a Isla Mujeres. De hecho, aquí se ve el Mía, Playa Norte. Vámonos recio. Chavos, y pues ahora vamos a probar por aquí el test de velocidad en esta área, que es el comedor, iba a decir, no, en la habitación. Ahí está, vamos a ver, es igual, el mismo Telmex Enterprise, es Infinitum. Ahí está, vamos a darle iniciar y a ver cuánto agarra por aquí. Ahí va. Hijo de su madre. Ahí va. Definitivamente aquí, por eso siempre me iba a la parte del lobby, porque vean, ni agarra ahí casi las rayitas, pero vean, 2.59, 3, 2, la verdad sí está como que lentillo por aquí. De hecho también lo hemos notado en el celular, que déjenme decirles que nosotros tenemos la compañía de AT&T y aquí no tenemos señal así en lo absoluto, no hay ni una rayita ni nada, y pues ahí está la descarga y la subida. Bueno, lo voy a intentar otra vez, dije no, sí está muy raro, lo voy a intentar otra vez porque está muy lento. Ahí está, miren, de bajada y de subida, y ahí está, el resultado es casi simétrico. Entonces pues está más o menos ahí, chavos. Y pues vamos a checar la velocidad, ya saben, el test de velocidad. Estoy aquí ahorita en el restaurante, nosotros usamos esta que se llama Speed Test, y pues vamos a iniciarlo. Vamos a ver qué tal da aquí el internet. Ahí está, vean, 14, 15, 16, y aquí está en 17, 18, casi llegó. Ahí está, 18, ahí está. Esa es la velocidad del internet aquí en el restaurante. Chavos, y pues el hotel no cuenta como tal con una aplicación que ustedes pueden descargar ahí directo en su celular. Sin embargo, en todas las habitaciones, incluso también en el lobby, van a encontrar un código QR, van a poder escanear y los va a redirigir a esta página en donde van a encontrar toda la información del hotel, desde horarios, restaurantes, las actividades que hay todos los días, la cuestión del room service, si necesitan pedir algo extra en su habitación como toallas, shampoos, lo que sea, aquí lo van a encontrar en esta página. No es una aplicación como tal, sino viene ahí como que toda la información. Por ejemplo, aquí como que ya me trabé aquí porque le puse el modo fitness, quiero las 10, las experiencias. Por ejemplo, aquí todos los restaurantes, cuál está abierto, cuál está cerrado, el Teens Club, el Kids Club, la recepción, lo del checkout y todo lo que ustedes necesiten saber. Aquí está. ¡Vámonos! Chavos, y pues algo muy chido, vean, es este lugar que se llama Verde. Es un tipo barecito así como con muchos shots o como con juguitos o algo por el estilo, y está muy chido. Y para aquellos que aún en vacaciones les gusta cuidarse, les gusta eso de los juguitos verdes, que mi batido de proteína y esas cosas, la verdad creo que no habíamos visto algo así en un hotel, ¿o sí? Sí lo habíamos visto, pero como en el buffet. No tan especial. Sí, no tan específico. O sea, como que así. tener una estacioncita donde te hacen tu jugo y así, pero no, porque está enfrente de la cafetería, está lo fit y fat. Está la cafetería con los helados, las donas, los pasteles, así, los frappés acá más monchosos, y está enfrentito esta área que se llama Verde, de hecho. O sea, que les hacen sus smoothies con frutas naturales, les hacen sus frappecitos pero healthy, hay sus batidos de proteína, por si son esas personas que tienen que tomar proteína todos los días y no pueden cargar con ella, pues aquí van a encontrar. Ya por ahí les dejan mi baby son las imágenes para que vean de cuál es de la que manejan. Entonces pues bueno, esta es una buena opción para aquellos que no les gusta romper su dieta ni en vacaciones. Sí, tienen aquí es el omega 3, los botezotes esos que usan las personas que van al gimnasio, de esos grandototes. Ahí está, que la cafeína, que la carnitina, que el omega 3 y todo ese show. Entonces la verdad está muy chido el concepto. Tiene un lugar aquí como para sentarse, a tomarse tu juguito y todo. Y pues sí, como dice la baby, no lo habíamos visto en algún otro hotel. Y pues algo importante es que este lugar está abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces a las 7 de la mañana se pueden venir por su batido de proteína, irse al gimnasio, ya estar a gusto todo el día. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más chidas y quisimos venir a este lugar que se llama Monkey Bar. Y quisimos venir aquí porque la verdad es, hasta ahorita es mi bar favorito aquí del hotel, porque está a gustito, hay aire acondicionado, que eso luego siempre anda buscando uno para estar como más a gusto, pero la decoración me gustó mucho. Esos cuadros de los monkeys, la verdad yo me los quisiera llevar a mi casa. Sí, la verdad es una idea muy chida ahí que acabamos de ver y dijimos, no manches. Está bien padre, está muy padre. Pero bueno, a lo que venimos. Les vamos a mostrar aquí cuáles son las botellas que incluyen en su todo incluido. La verdad es que ya estuvimos viendo como en todos los bares y en todos manejan unas categorías de botellas para nuestro gusto, como de medio pelo para arriba. Casi que mucho pelo. Casi que tienen mucho pelo. Hay obviamente de todo un poco, pero sí hay botellas
buenas, van a encontrar un buen mezcal, van a encontrar también ginebra, whisky, vodka, ron, hay de todo un poquito, hay botellas desde no tan caras y otras que sí son un poquito como que de mejor calidad. Entonces aquí la verdad tienen muchísima variedad en botellas, así que ustedes van a tener de dónde escoger. La cerveza, como podemos ver, es 2X y es de barril, entonces para que lo chequen ahí, si no les gusta como que esa cerveza, pues se traigan las suyas. Chavos, y pues vean nada más, vean nada más. Piches. Este lugar cuenta con cine, vean nada más, es un cine literalmente así como una sala de cine. Como una sala de cine, efectivamente. Yo pensé que este cine era como para todas las personas así que pasaban películas aquí, pero dice la Bebis que no. Por el momento solamente todos los días a las 4 de la tarde transmiten una película de caricatura para los niños. Sí pueden entrar todos, o sea, pueden entrar adultos, niños, quien sea, pero son películas solo para niños y solo en ese horario por el momento. Sí, exactamente. Aquí hay refrescos, palomitas y todo ese show. Entonces, pues si se quieren venir a dar una vuelta por aquí, entraron a las 4 y salieron hasta las 5:30. ¿Te gustó la película, Mati? ¿Sí te gustó, sí o no? ¿Sí la entendiste? Eso es algo también, en todo detallito ahí por ahí. La verdad, a mí en lo personal no me gustó como esa parte de que la película la ponen en inglés, ponen subtítulos en español. Mati sabe leer, pero pues ya saben que los subtítulos generalmente pasan un poquito más rápido. A él todavía le cuesta leer tan rápido, pero entonces como ya la ha visto 20,000 veces, ya se lo sabe casi de memoria, entonces pues no hubo tanto tema. Pero sí, a mí no me gustó eso de que las pongan en inglés, ¿no? Estamos en México, exactamente. Aquí en el cine, la verdad, sí estaba el aire, estaba muy chido el aire, sí, ¿verdad? Estaba bien a gusto. De hecho, yo me pasé con él, estaba bien a gusto viendo la película, nomás que me llamaste para salir a grabar y dije, Aunque la muchacha vea, trae ahí chamarra porque ya saben que adentro estaba haciendo frío. Sí, como a los muchachos de aquí de Cancún les da frío así a 15 grados. Chavos, y pues este hotel efectivamente cuenta con área de Kids Club. Efectivamente, al ser un hotel familiar, obviamente tenía que tener esta área. Es un área destinada para niños de 4 a 12 años y está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De 9 a 10 de la mañana le llaman horario familiar. Eso ya lo hemos visto en otros hoteles, que en este horario permiten la entrada de papás con niños. No se pueden quedar todavía los niños como a cargo de las personas que están aquí en el Kids Club, sino tienen que estar los papás con los niños. Según esto es como para que se vayan familiarizando con las chicas, con los niños que vengan a jugar y todo. Y a partir de las 10 de la mañana, ahora sí pueden quedarse para empezar a hacer actividades. Todos los días tienen actividades cada hora, todos los días son diferentes y pues aparte tienen por aquí unos jueguitos. La verdad el área no está tan grande, no tiene como que tantas cosas, pero tienen un área en la parte de atrás que se ve que va a estar bonito. Sin embargo, ahorita no está abierto porque nos dicen que todavía no tienen la certificación para poder abrirlo, así que a lo mejor en un futuro cuando ustedes vengan seguramente ya va a estar abierto. Sí, la verdad el Kids Club sí sentimos que está como medio chiquito, es como un cuadrito literal, entonces pues la verdad sí pensamos. Esperábamos un poquito más. Exactamente, pensamos que el Kids Club decíamos sí, va a estar bien padre y todo eso y pues como que no. Y aparte el horario está como que muy cortito, entonces pues, pero ya saben que la mejor de las opiniones siempre la tienen ustedes. Chavos, y pues justamente enfrente del Kids Club está esta área que es para niños. Es un mini parque acuático, por así decirlo. Es una zona donde van a encontrar como toboganes, resbaladillas, ya saben, los típicos jueguitos esos que te mojan y todo eso. Esa parte es como si fuera un chapoteadero y hay una alberca a un lado que es un poquito más hondas para niños un poquito más grandes, pero toda esta área está destinada para los pequeños. Y pues esta alberca la van a encontrar en funcionamiento de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces para que se vengan aquí, la verdad es un área como muy pequeña, muy pequeñita, pero pues sí sirve, está funcional, ahí los toboganes y todo ese show. Entonces vamos a hacer la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. A ver, ahí está, échale. Está fría, híjole. Entonces ahora la voy a probar yo, a ver, vamos a ver la calidad del agua con mi patómetro. Ahí está, a ver, vamos a ver. Ahí está, me voy a meter y... ¡Uy, caray! Bueno, está fresquecita, no está tampoco tan helada, pero para los calores que hacen acá en Cancún, apenas está con todo. Chavos, y pues aquí pegadito al Kids Club está este lugar que se llama Barracuda. Habíamos visto por ahí que era como un área de tipo adolescentes, pero pues déjenme decirles que exactamente no hay nada. Está todavía cerrado. No saben cuándo lo van a volver a abrir, pero si ustedes vienen, aquí van a poder encontrar como tipo snacks como para adolescentes, hamburguesas, papas, nachos y todo ese show. Por si cuando ustedes vengan ya está abierto, pues lo van a tener por acá. Como les hemos dicho, todavía está como medio funcionando o algo así y no tienen fecha de para cuándo lo van a abrir. Estas son una de las cosas que les decimos que, bueno, ya tiene 8 meses el hotel, siento que ya debería de tener sí, de estar cositas, abierto, por ejemplo, de estar abierto. Pero bueno, esperemos que para quienes ya tengan planes de venir, cuando vengan, pues ya les toque abierto. Chavos, y pues ¿por qué les decimos que el hotel es como muy fitness o algo así? ¿Porque este es el Fitness 1 o Fitness 2? Bueno, Fitness 1, sí dice Fitness 1 por ahí. Fitness 1 porque, vean nada más, es un gimnasio como chiquito, se ve que los aparatos están nuevos, pero aquí también hay caminadoras y todo ese show. Entonces, pues la verdad está como muy a gustito, ¿no? No, y es que está este Fitness 1 y está el Fitness 2, que son iguales,
iguales, pero son dos áreas. Entonces no solamente tiene esta, sino tiene dos. Eso está padre. Sí, entonces para los muchachos que quieran venir a hacer ejercicio en sus vacaciones, aquí está. Ya saben que ya no es así como que quién va a venir a hacer ejercicio en sus vacaciones. Es que ¿sabes cuál era el punto de eso cuando decíamos eso? Es que, por ejemplo, nosotros pues como vamos mucho a hoteles por la cuestión del canal, de la agencia y todo, pues ya empezamos a acostumbrar eso, porque si nos damos vuelo a la hilacha, no, esto va a acabar muy mal. Pero a lo mejor yo digo, si hay alguna persona viene y está en sus vacaciones reales, no hagan ejercicio, descansen. Uno viene a descansar, a disfrutar, a comer, a tomar, no le hagan caso a la baby, vengan a hacer ejercicio, muévanse todos los días, también. 30 minutos. Un ratito, una caminadora de 30 minutos y listo, vámonos. Chavos, y pues vean, también cuenta con esta área que se llama Muscle Beach Gym. Es un área que la verdad no habíamos visto en otro hotel. Tiene ahí como las pesas, tiene ahí como sillas para hacer ejercicio y todo, pero todo es de madera. Todas esas pesas sí son funcionales, o sea, sí tienen peso, por si ustedes quieren venir y hacer ejercicio no allá adentro, sino aquí afuera al aire libre, pero con algo así como más rústico, pues pueden hacerlo aquí. Siento que es como el gimnasio de los Picapiedra, algo así, ¿no? Sí, es cierto. Sí, luego cuando llegamos dijimos así de, no manches, o sea, está como muy padre. El único problema aquí, señorito, es de que aquí dice que es solo adultos. Ni modo. Entonces, para que se vengan acá a echar su rutina y con las pesas de la Picapiedra, dice la baby. Adicional a todo lo que ya les hemos dicho, vean nada más, hay un área donde están como estas escaladoras, no son escaladoras, estas bicicletas, exactamente. Hay unas pesitas por allá, hay unas clases que dan también aquí. Entonces, la verdad, el hotel, no habíamos visto un hotel que tuviera 5 gimnasios. ¿Son 5 gimnasios o cuánto? No, 4 gimnasios. 4 gimnasios vamos a ponerle así. A uno lo están obligando a hacer ejercicio, ¿no, baby? Si no quiere, lo obligan. Sí, uno pasa por aquí, dice así con su hamburguesa y dice así con... Y pues allá afuera están las bicicletas, pero aquí adentrito está el fitness número 2. Vean nada más, el fitness número 2, otra área de caminadoras, escaladoras, pesas por ahí. Que no podía. Eso, la verdad aquí está muy chido. Hay agüitas, hay toallitas, frutita. En esos refris hay agua fría, que extrañamente aquí el agua es de lata. No sé por qué existe eso, pero existe el agua de lata, el agua natural en lata. Y ahí está. Y pues saliendo del fitness 2, está acá el otro gimnasio. Bueno, en la otra área de gimnasio. Aquí hay pesitas así más chiquitas y todo, para que puedan seguir haciendo ejercicio en todos lados. Chavos, y pues también algo muy chido es esta área. Ya nada más. Es un área de adolescentes por aquí. Bueno, no es esta área exactamente, sino es allá adentro que dice Teens Club. Para entrar a este lugar es a partir de los 10 años. Entonces, por ejemplo, aquí a Mati, de hecho, cuando entramos y nos dijeron, ¿cuántos años tiene? Le dije 6 y Mati, pero parezco de 10. Pero no, sí, a partir de los 10 años pueden estar aquí. Para niños menores de 10 años es el otro Kids Club. Pero pues aquí adentro tienen ahí como videojuegos, tienen algunos jueguitos de mesa. Pero en la parte de afuera también tienen estos ping-pong. Con calorón. Con calorón. Mucho calorón aquí. Y el futbolito. Y aquí sí pueden estar de todas las edades, pero allá adentro sí, solamente mayores de 10 años. Sí, la verdad el área también está como un poquito pequeña, pero pues es funcional. Para los muchachos que tienen esa edad, pues van a poder venir a hacer actividades aquí sin ningún problema. Chavos, y pues alrededor de la alberca de niños y de adolescentes están estas tipo como cabañitas, que son un espacio que tiene así sus silloncitos, mesita, está techadito. Estos ustedes los pueden rentar por día. Van desde los $199 hasta los $599 por todo el día. Aquí les dejamos la información de lo que les incluye y todo eso, por si ustedes se quieren animar y meterse a una de esas caballitas, se vengan preparados con su buen dinero. Obviamente cada una de que tiene que la botella de esto, que la cheve del otro, que es su exclusiva, mesero personalizado y cosas así. Exactamente, entonces de ahí depende el precio, pero la verdad nosotros nunca hemos rentado ninguna cabañita. Por ejemplo, se me figura como las del Hotel Nickelodeon o algo así. No hemos rentado ni una cabañita. De hecho, pues estas no tienen pues nada, más es el cuadrito ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que las del Nickelodeon tienen así como la televisión, tienen el ventilador y así, pero estas no tienen nada de eso. Así que pues bueno, para que valoren ahí, pues si les interesa algo como esto. A lo mejor la ventaja es pues que estás totalmente en sombra, pero pues ya es cuestión de que ustedes lo valoren, y si sí se animan, pues ya aquí tienen los costos. Chavos, y si ustedes pensaban que este hotel era como muy familiar, sí es muy familiar, pero ya nada más, tiene esta área de adultos que se llama Twiggy o Twitchy, no sé cómo se pronuncia, pero es así. Esta área, como bien lo dijo mi babies, es exclusiva para adultos. Aquí tienen como que música para los que vengan así como de party, que quieran estar como tomando a gusto. Hay gente que luego que no tiene hijos y que no les gustan este tipo de hoteles familiares porque no les gusta como que los niños andan jugando en la alberca ni nada de eso. Entonces pues aquí tienen esta opción de que si no vienen con niños, pues pueden venirse a esta alberca que es exclusiva de adultos, donde no va a haber como ese brincoteo y gritos de los niños, y que pueden estar ahí en el pool bar a gusto echándose unos traguitos con la musiquita. Ahorita la que hay así como tipo house, como está a gusto, ¿no? Sí, de hecho hasta las toallas son diferentes, ya no son las tradicionales grises, son como unas tipo cremita que dicen
ahí tuyo. Entonces imagínense, nada más hay una piñita colada ahí en la alberquita, todo ese show, el servicio y todo. Entonces eso está muy a gusto, está muy instagramiable aparte y muy a gusto el plan. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes de este video y es la parte de la playa. Este hotel está ubicado en Playa Mujeres, justo despuesito de Punta Sam. La verdad tiene una playa súper tranquila, así que con ustedes la playa. Chavos, como pueden ver, ahí hay poquitito sargazo. Vean, le voy a acercar un poquitito ahí. Hay poquitito de sargazo, pero eso la verdad no es nada literalmente en esta temporada de sargazo que está criminal, que hay mucho por todos lados, pero de repente puede amanecer así, de repente, no sé, o sea, así es la naturaleza. Entonces también si nos preguntan una época donde no haya sargazo, pues también está como que difícil cuando llega, cuando no llega, qué es. Es como cuando nos preguntan, yo quiero ir unos días en los que no llueva. Mira, eso a veces es complicado porque a veces llueve, aunque no es temporada de lluvias. Entonces el clima es muy impredecible. Sí, exactamente. Entonces este es el área de la playa. Aquí esta playa, vean nada más, tiene muchísimos camastros, no hay nada de gente aquí, hay meseros aquí y todo ese show con el servicio. Entonces pues aquí no van a batallar en lo absoluto si quieren servicio hasta acá. Y pues la playa está tranquilita, está muy bonita, tiene esa como tipo escollera que le da así como casi como de una alberca natural. Entonces si buscan un hotel con una buena playa donde no haya sargazo, sin duda alguna esta zona de Playa Mujeres o de Costa Mujeres es la ideal. Chavos, un punto a aclarar es de que pues ahorita está nublado, ya saben que con el sol el mar cambia totalmente, el mar se ve más clarito, se ve más azul, se ve más turquesa y todo ese show. Entonces la verdad ahorita nos tocó un día un poquito nubladón, entonces por eso que en la playa pues no se ve así como que tan azul o verde esmeralda, por ahí más o menos ese clarito, el característico de Costa Mujeres. Igual para que lo tomen en cuenta, si ustedes son de los de que quieren así el azul turquesa que se ve en Cancún, el de las fotos y todo ese show, pues aquí no lo van a encontrar, pero el mar está muy bonito. Vean, y también tienen esta zona aquí en la playa, que es aquí bajo las palmeras, que son estas hamacas muy bonitas, muy aesthetics, como para acostarse, relajarse. Algunas sí alcanzan a dar ahí la sombrita de las palmeras. Ahorita está como nublado, entonces pues todas tienen realmente sombra, pero la verdad sí como que a gusto, acostarse ahí en una hamaca, escuchar las olas del mar. La verdad que está a gusto esta zona. Chavos, y pues en cuestión de albercas, ¿cómo está aquí el show? Porque nosotros decíamos si está bien largo, hay muchas y pues como que no. No hay muchas, pero creo que a mi consideración están bien. Son 3 albercas en total, una que es la de adultos, que para mi gusto la verdad es la mejor y la más grande, la que está como que más alejada del bullicio y la falsa sociedad. Entonces es como la que está más alejada, está súper a gusto, así. Para mi gusto es la más grande, eso es lo que yo creo que debería estar al revés. Esta que está a mis espaldas ahorita es la familiar y esta creo que debería ser la más grande, pero bueno, está esa de adultos, esta que es la familiar y está la de los niños, que esa es donde están como los tobogancitos y está como el chapoteadero y todo. Entonces pues tienen esas 3 secciones. Aparte hay muchos camastros a los alrededores, entonces aquí no van a batallar por los camastros, no van a tener que apartar ahí como sus chanclas como en el Seguro Social. No lo hagan. Ahí van a encontrar muchas opciones y pues de verdad sí, yo creo que debería ser al revés, ¿no? La de adultos debe ser más chiquita y la infantil debe ser más grande. No, la de la familiar. Eso, esta de la aquí familiar, es la que debería ser como más grande. Sí, pero bueno, de todas maneras están súper bien las albercas. Chavos, y pues les voy a mostrar la calidad del agua, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, es el patómetro. A ver qué tal está en esta alberquita del área de adultos. Ahí va, de repente siento así como que está más calientita que la de los niños, pero sí está como fresquecita, no está fría, nada fría, está como casi llegándole a templadito. Entonces la verdad es una muy buena área esta, muy buena calidad del agua. Y pues vamos a probar la calidad del agua, la que pocos conocen, la calidad no, es que calidad sería como que la fuéramos a tomar, sí, ¿no? La temperatura del agua, la que pocos saben, la que pocos saben usar. Ahí el patómetro, vamos a probarla. Ahí está, a ver, vamos a ver. Ay, está rica, no está fría, está como... A ver, uno más abajo. No está fría, está como templadita, está a gusto. Entonces está como la de adultos, entonces sí no está fría, nada fría, pero tampoco está como templada, pues está normal, ¿no? Normal. Está a gusto. Está a gusto, exacto. Ese es el término, está a gusto. Chavos, y pues algo súper importante, aquí es el área de prensa, ese se llama, no se crean. Yo pensé que se llamaba el área de prensa, pero no. Estamos en la cafetería, para los que ya nos conozcan saben que es una de las cosas que nos encanta en los hoteles, que tengan cafetería, y este hotel tiene esta cafetería, que ya saben aquí van a encontrar desde café
cafés, tés, frappés, cafés tanto calientes como fríos, postrecitos, algunos baguetcitos y además también aquí tienen helados que ya los probamos y están muy ricos. La verdad, lo único malo que tiene este lugar es de que cierran a las 9 de la noche porque el otro día queríamos venir y ya estaba cerrado. El otro día, ayer en la noche quería venir por un vaso de leche y eran 9:20. Lo único malo es de que no tienen el horario más extendido, pero abren desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues por aquí para que se lleven ahí su tour a donde ustedes vayan, baguetcito, lo que ustedes quieran. Chavos, y pues algo súper importante que tenemos que decirles, claro que sí, es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Bueno, antes que nada, ahí con esa muchacha que está ahí se hacen las reservaciones. Durante la noche tienen varios restaurantes de especialidad, los cuales deben reservar con esa persona que está ahí en ese escritorio todos los días de 9 a 3 de la tarde, pero les recomendamos que vengan temprano. La verdad, a mí no me gusta eso de tener que ir forzosamente a un escritorio. Es más fácil cuando es por medio de llamada o de una aplicación o de por lo menos un mensaje por WhatsApp o algo así, porque eso de tener que venir hasta acá y si su habitación es como lejos, es como que un poquito como molesto, así como de, ay no, es que ir hasta allá y así. Y déjenme decirles que no alcanzamos ninguno de los días que estuvimos aquí. El primer día que llegamos aquí, llegamos al restaurante mexicano y decimos que de pura chiripa pudimos alcanzar por ahí. Pero como hasta las 9 nos dejaron ya entrar. bien tarde, exacto. Ya es ahora. Entonces, chavos, el día que tuvimos la oportunidad de probar el mexicano, la verdad es que siempre ese es uno de nuestros favoritos. Cada que vamos a un hotel, si vemos que tiene restaurante mexicano, sí o sí queremos probarlo. Yo sé que muchas personas dirían, ay, es que hay que probar de otros lados, pero a nosotros nos encanta la comida mexicana y por eso siempre vamos a ese restaurante. En este restaurante, por ahí nos pedimos una sopita azteca. Yo pedí unos tacos de pulpo con castacán, que si no conocen el castacán, es algo típico de Yucatán, que es como un chicharroncito con carne, la verdad muy bueno. Si no lo han probado, darse la oportunidad de probarlo, está muy rico. También pedimos por ahí una tan pequeña, una ensaladita y pues afortunadamente sí tenían menú de niños, porque en el menú normal no había como que muchas cosas como para pedir como para Matías. Entonces aparte sí tienen cosas como para los niños. Por ahí le pedimos unos sopecitos de frijoles y también unos deditos de pollo. La verdad, ahí yo la sopa azteca que me comí y la tan pequeña que me comí estaban buenas, no estaban así como que wow, las mejores que me he comido, pero estaban buenas. Dejémoslo para mí, que me gustó así como que bueno. A mí la verdad los taquitos de pulpo con castacán sí estaban muy ricos y yo creo que lo que le dio el toque a mí en mi caso a los taquitos fue la salsa macha, porque nos pusieron al centro unas salsas que iban desde unas que no estaban tan picosas hasta la más picosa que era de habanero. Yo por ahí le puse salsa macha, que la verdad estaba muy rica porque tenía grillos. Nos dijeron que era salsa macha con grillos y dije, a ver, estaban como molidos los grillos y no sé, estaba rica. Y también pudimos por ahí pedir un postre, que la verdad el postre ahí como que el muchacho ahí se esmeró porque hasta le puso fuego y sabe qué, y Matías estaba bien entretenido y así. Y pedimos de los tres para probar de los tres. Era una calaverita que era las raíces, que era como un mousse de chocolate, la otra era como una galletita como un tipo flan y el otro era un flan de guayaba. Entonces esos sí estaban muy buenos. Entonces ese día de pura casualidad tuvimos chance de entrar al restaurante mexicano. Y al siguiente día intentamos entrar ya fuera al asiático o al de carnes, pero a ninguno pudimos entrar. Chavos, y pues tenemos un detalle, un pequeño detallillo por ahí. Vamos a platicar más o menos cómo estuvo el asunto o cómo está el asunto. Esa fiesta que ustedes ven ahí de 15 años, efectivamente está muy chida, se ve muy padrísima, hay muchas cosas, es buffet y que cortes. Dijeron que era como barbecue night o algo así. Barbecue night. Sí, decía ¿no? barbecue night. Pero ¿por qué les decimos que es como que está muy chida la fiesta? Pero pues no, porque efectivamente para entrar ahí cobran $30 nada más y nada menos. Hay Por unas persona. opciones exactamente. No está incluido en su reserva, así que tendríamos que pagar $30 por persona para ir ahí y es la única opción que nos dieron a nosotros para cenar, porque cuando nosotros nos acercamos para reservar restaurante en la noche ya no había. Sí, ahí a lo mejor nosotros cometimos ese error de que pues ya fuimos un poquito tarde, que fuimos como a la 1:30, 2 más o eran menos, como ¿no? las 12, ¿no? Fuimos más o menos tarde ni tan temprano, eran como las 12 del día más o menos cuando fuimos a hacer reserva y ya no alcanzamos reserva en ningún restaurante de especialidad, aparte que no abren todos hoy, entonces pues ya no alcanzamos. Nos dijeron que la única opción que teníamos era esta parte de la noche de barbecue, pero que tenía un costo de $30 por persona. Exactamente. Entonces, ahorita, ¿por qué les decimos esto? Porque dijimos, bueno, vamos a mencionarlo por ahí, porque pues si a ustedes les pasa, si no alcanzan reservación, pues las únicas opciones que prácticamente se nos ocurren ahorita es el room service o, el Sport Bar, o la cafetería y los baguetsitos. La cafetería la cierran a las 9, bueno, a las 8 ir a comerte unos baguetsitos, pero están muy chiquitos, no es como para cenar. El Sport Bar igual tiene nada más snacksitos, entonces creo que la única opción es el room service. Sí, y ahorita estamos caminando por aquí porque pues vamos a ver si pega alguna porque de es la otra exactamente, opción. sí. Ir a los restaurantes, nos dijeron a partir de las 6 pueden acercarse a algún restaurante de especialidad para ver si los anotan como en una lista de espera, por si alguien no asiste a su reserva, pues nos puedan meter ahí. Así que pues eso es lo que venimos a hacer. Ahorita ya son las 6, ya abrieron ahorita los restaurantes y vamos a anotarnos en el restaurante asiático
temático para ver si hay opción a entrar. Sí, exactamente. Entonces, pues la verdad, si ustedes nos preguntan, nunca nos han gustado los hoteles que se reservan, porque luego hay gente que también reserva y no va y así todo, y nosotros que estamos buscando ahí no alcanzamos. Ahí está lo malo. Ahí les dejamos el dato para que ustedes juzguen. Ustedes ya saben que son los de la mejor opinión por ahí. Chavos, malas noticias. Ahorita ya acabamos de preguntar. Bueno, venimos aquí al Unión y el otro es el japonés. Venimos a preguntar así de, oiga, señorita, ¿nos puede anotar ahí en la lista de espera? Y así, y literal nos dijeron, no, hay mucha gente, todo está muy lleno, necesitan venir cada hora para ver si hay algún espacio disponible. Pero vamos a venir de todos modos. Sí, vamos a hacer un segundo hora, intento, porque sí queremos probar el japonés y pues a ver qué tal. Chavos, y pues ¿qué creen? Llegamos ya aquí y pues nos dijeron así literalmente, hay más gente en espera más que ustedes. Entonces no tuvimos la misma suerte que el día de ayer en el mexicano y pues ya nos tocó así como que, bueno, nos va a tocar pedir el room service, a ver si es cierto. La verdad, esta parte de lo de las cenas se me hace como que no está tan padre, porque forzosamente tienes que hacer reserva y si no alcanzas lugar no tienes otra opción. O sea, no hay un buffet. La mayoría de los hoteles siempre tienen los restaurantes de especialidad, pero si no alcanzas en esos, pues tienes la opción del buffet. Y en el caso de este hotel no, y la verdad eso sí es un punto malo para el hotel, porque pues la única opción pues es el room service. Chavos, para la comida tuvimos dos opciones. La verdad comimos dos veces en el restaurante que se llama Bungalow. Ese restaurante es como tipo snacks o algo por el estilo. Chavos, y pues llegamos a esta opción que se llama el Bungalow. Es la única opción que tiene como un horario más amplio, más bien, en la hora de la comida y que sea familiar, porque sí hay otro que está abierto ahorita, pero es solo adultos, entonces pues nosotros que venimos con niños no podemos ingresar a ese, a menos que lo dejáramos ahí en el Kids Club, pero pues nada, no vamos a comer sin él. Entonces tienen esta opción y el Cleo o Clio, pero ese lo cierran a las 3 de la tarde, entonces nosotros justamente llegamos como 3:10, pensé que cerraban 3:30, entonces pues ya no alcanzamos y nos tuvimos que venir a este. Este es como de snacks, pero también tiene como más variedad, o sea, no solamente tiene pizza, hamburguesa, hot dogs, sino pues también tiene por ahí unos coctelitos, tiene pescado, tiene fajitas, tiene por ahí nachos también, entonces sí tiene algunas otras cosas, pero la verdad sí me gustaría que tuviera un menú un poquito más amplio, porque sí son como más snacks, siento yo. Sí, aparte ahorita no hay un solo buffet, entonces el buffet nada más abre en la mañana, entonces para que lo consideren por ahí, que coman en el Cleo o coman en el área de adultos o coman en esta opción que se llama Bungalow. Y pues vean, antes de pedir comida nos trajeron estas entraditas que son unos totopos, viene aquí un guacamole y un coctelito de camarón para que puedan probarlos. Si son amantes de los camarones, pues ahí tienen eso, así como mi babies que le gustan mucho los camarones. Pero en el menú, ¿qué hay? De aperitivos hay guacamole, costillitas de elote, nachos, palomitas de pollo, cóctel de camarón, hay ensaladas, hay pastas, hay hamburguesas, hay fajitas de pollo, hot dogs, hay pescadito, hay papas también, pizzas y nada más unos poquitos postres. Y pues ahí les va lo que pedimos. Yo pedí aquí una ensalada del huerto, se llama, que es nada más lechuga, espinacas y tenía almendras fileteadas. Está rica, la verdad. Por acá Mati unos deditos de queso, pedimos unas palomitas de pollo, una pasta fettuccine, unas papitas por allá y nos faltan unas fajitas de res y de pollo que pedimos, pero esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Y pues ya llegaron las fajitas, por aquí fajitas de pollo, allá fajitas de res y acompañaditas de tortillas, guacamole y pico de gallo. Y pues eso fue lo que comimos en el restaurante Bungalow. La verdad, ahí como que sentimos que la comida estaba como, no sé, como de refri, ¿no? O algo así. No sé si ustedes sepan así el sabor a refri, que es como de un día anterior o algo así. No sé, o sea, como que estuvo normal. La pizza estaba rica. Yo por ahí compartí con Mati el primer día una pizza y la pizza no está mala, está rica. Es de esas que son así como delgaditas, entonces estaba buena. Pero sí hay una que otra cosa que sientes como que no están tan frescos los ingredientes, pero si piden pizza, esa sí se las recomiendo. Y otra de las opciones que tienen para comer es el restaurante Clio o Cleo. Chavos, y pues otra opción que tenemos para comer no solamente es el Bungalow, sino también este lugar que se llama Cleo. En este no habíamos tenido la oportunidad de venir porque la verdad no somos de comer muy temprano y este lugar cierra a las 3, pero hoy dijimos, no, hoy sí tenemos que venir. Son 2:30 de la tarde, entonces pues vamos a probar. Apenitas si alcanzamos, Apenitas ahora alcanzamos. sí. Chavos, y pues podemos ver que el restaurante está muy bonito, ¿eh? Está como esos hilitos, se me figura como el de Xcaret México, que está abajo, ¿no? Que tiene así, no, el de Xcaret Arte, que tiene así como hilitos o algo así, ¿no? Se ve muy bonito. Decidimos comer aquí adentro por la parte del aire acondicionado, pero que está haciendo mucho calor. Y pues les vamos a mostrar el menú para que vean y se den una idea de lo que hay en este lugar. Vamos a empezar aquí con las entradas. Por ahí podemos ver algunas ensaladas, pimientos rostizados, berenjenas, el tartar de salmón. Por acá por este lado tenemos la cuestión del mar a tu mesa, o sea, la parte de mariscos. Tenemos ahí pescados, mejillones, camarones, atún. Por acá tenemos las carnes, que ahí está el pollo, la hamburguesa, hay carne de cordero también. Por acá algunas guarniciones, que está el cuscús. Ese siempre se me hace como chistoso su nombre, cuscús.
seafood, ejotes Y que venga espárragos. Jesús, algo así, ¿no? Por acá tenemos los postres, que hay un mousse de mascarpone, panacota, un platito de frutas y hay un menú infantil, que es una hamburguesa o palomitas de camarón o ravioles de espinacas. Y pues como primer platillo yo pedí un giro de pollo que nos está haciendo la Bibis, que es el que probamos en Brujas, que yo no me acordaba cómo se llamaba, pero aquí está. Es como un tipo panecito o algo así como... Ay, es que se me está antojando, pero... Ahí está un panecito con pollo. Y acá la Bibis pidió... Una ensalada de arúgula. ¿Qué es la arugula? ¿Lo rojito? No, lo verde. Ah, ya. Es como... Ay, lo rojito es la granada, ¿verdad? No sé de qué sea, pero tiene un aderezo. Que igual aquí para el centro de la mesa nos traen aquí un poquito más de pan pita, que yo creo que es el del giro, exactamente. Verduritas al vapor y lummus. ¿O qué dijo esto? Hummus. Lummus. Y ya se prende, ¿no? Bueno, los fans de Harry Potter entenderán. Y pues vean, ya llegó mi comida. Yo pedí un pescado frito y me dijeron que era completo y sí, vean nada más. La verdad esto me gusta mucho cuando los hoteles tienen esto porque no todos los hoteles manejan así como pescados fritos ni nada de eso. Entonces esto la verdad se agradece. Y aparte la presentación está bonita, sí se antoja. ¿No se te antoja, babies? Con todo, vámonos. Y por allá mi baby pidió también unos ravioles que pues esperemos que le gusten porque la salsa de tomate no es como que su fuerte, pero pues vamos a ver si se los come. Vienen en el menú de niños. Así de hecho lo pidió del menú de niños. Este restaurante, déjenme decirles que sí o sí tienen que probarlo. La verdad, yo me pedí un pescadito frito que estaba, diría también, Ándale, esa es la sí, señal. está bien rico, de verdad. Ese restaurante yo creo que fue para mí mi favorito en todo el hotel. Lo único malo es de que pues cierra a las 3 de la tarde, entonces pues si son de comer muy temprano, pues sí les va a agradar, si no, pues van a decir así de, ay, tengo que ir rápido porque si no, ya no voy a alcanzar. Yo pedí por ahí un giro de pollo y la verdad también estaba muy bueno, la salsita que nos llevaron también estaba muy buena y ahí sí la atención del muchacho de Bernie también estuvo De muy 10. muy buena. Y pues por último, para desayuno solamente tenemos una opción, que es el restaurante The Market, que es un buffet. Chavos, y pues sí, efectivamente les vamos a mostrar esta opción del buffet que es nada más por la mañana. ¿Ay? Es el único buffet y solamente es para desayunos, así que les vamos a mostrar qué van a encontrar aquí en el buffet. Vamos un poquito caminando hacia este lado. Como podemos ver, las mesitas son de terciopelo por ahí, de muebles troncosos, pero llegamos a la parte del buffet. Empezamos aquí con los panecitos, ya saben, por si se van a echar su cafecito, tienen aquí unos panecitos que se ven buenos. La verdad está así como vean, en inglés grandote y en español chiquito, que era lo que les decía. Debería ser al revés. Debería ser al revés. Bueno, las conchas, que creo que no tienen traducción al inglés, entonces por eso está ahí así, llaman conchas. conche. Tenemos acá más panes, acá de este lado hay más panes, pero en la parte como salada, donde están como los pan para sándwich, los baguettes y esas cosas para que ustedes se armen acá una tortita, un sándwich o simplemente para acompañar su desayuno. Y pues en la parte de enfrente de sus panes está para que se complementen su sándwich o su torta. Tienen aquí lo que son las carnes frías, los salamis, el queso, algunas uvitas. Tenemos a un ladito todos los complementos que son así como el jitomate, cebollita, pepinito, guacamole, los chiles jalapeños. A un ladito tenemos todas las variedades de queso que tienen, desde queso panela, quesito americano, quesito roquefort. Ese tipo de quesitos aquí los van a encontrar para que acompañen su sándwich. Ya nada más hay un montón de quesos. Ahí hasta este queso que ya como que El se blue está echando cheese. a perder ahí. Nah, así es blue cheese. Entonces seguimos por acá, es la parte de los quesos. Luego seguimos esos que son, baby, esos Como unas frascos. vinagretas. Unas vinagretas por ahí. Acá tenemos más jamones para completar esta parte de las carnes frías, muchos tipos de jamones, lechugas, pepinillos, salmón, por si se quiere armar aquí un sanduchito de salmón y algunos aderezos también para acompañar. Y luego a un lado tenemos toda la fruta. La verdad que esta estación siempre me gusta mucho, me gusta que es muy colorida, entonces tienen mucha variedad de fruta, desde papayita, melón, naranja, piña, sandía, guayabitas, mucha variedad de fruta que ustedes pueden ver aquí. Aparte de tener la fruta así como picada, este lugar también tiene esta estación que es de fruta enterita. O sea, si quieren agarrar una manzana completa, una pera completa, una ciruela, un platanito, un racimo de uvas, lo que ustedes quieran, aquí la encuentran pero completita. Después en esta estación encontramos lo que son las semillas para acompañar el yogur. Aquí encontramos las almendras, las nueces, los arándanos, la chía, la granola. Tenemos acá abajo también mieles, mermeladas, Nutella, crema de cacahuate, porque a un ladito tenemos yogur por si quieren armarse así como un bowl de yogur o algo así. Aquí lo pueden hacer. Tienen también así como ya algunas cositas armadas como de yogur con fruta y así, o ustedes pueden armarlo a su gusto. Y pues continuando con, después del área del yogur, está el OAT, que no sabía que OAT era avena en español. La avena y el chocolatito ahí calientitos. Y pues a un ladito está como la parte, siento yo, como de la comida más fuerte. Tenemos tamales, ya saben que esos son infaltables siempre en la comida mexicana. Está también ahí una chistorra con cebolla,
cebolla, tenemos acá molito con pollo, que eso es como raro en el desayuno, ¿no? Sí, está como Es muy como- pesadón, ¿no? Sí, ¿O qué? sí, traen mucha hambre o traen cruda, yo creo que eso es lo que les ayudaría. Puro guerrero chabolina y... Están los frijolitos, tenemos también tacos doraditos de res, está por acá el arrocito, dice al vapor, pero es un arrocito rojo, verduritas, nopalitos, más verduritas, pero estas son a la parrilla, las coles de Bruselas, que ya las probé, pues están ricas, y acá calabacitas con queso panela. Esta área es como fit, ¿no? O sea, como, Sí, es como- el nopalito, la verdurita, las coles, o sea, está, ya saben que este hotel tiene muchas cosas fit. Y pues a un ladito del pan encontramos la parte dulce, la parte que les gusta mucho a los niños, siento yo, o al menos yo estos días aquí me la he vivido con Mati, que es la parte donde están los pancakes. Aquí lo que tiene es que tienen pancakes como normales y tienen otros que están como, tienen frutitas adentro y cositas así, entonces están muy ricos, la verdad. Aparte tienen ahí tamalitos de fresa, tienen manzanita como con canela, tienen los French toast, y a un ladito es también como un parte de lo que luego los niños buscan. Están ahí las hash brown, las salchichas, el tocinito, hay papitas cambray, los huevitos revueltos que luego siempre hemos dicho que como que les falta cocerse un poquito más, pero bueno, están ricos de todas maneras, y los huevitos crudos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Huevitos estrellados. Sí, pues un poquito más adelante, claro que sí, ahí donde está toda la fila, están los muchachos que se quieren hacer los omelets, ya saben que con espinacas, que con jamón, que con todo eso. A la Ahí mexicana, está. y pues aquí les arman a su gusto el omelette que ustedes quieran y al momento. La verdad que esta estación siempre es de las más solicitadas en todos los buffets. Y pues como pueden ver, esta es la parte del buffet, entonces en realidad el buffet pues está medianamente chiquito, ¿no? ¿Cómo le Sí, podríamos no es decir? tan grande, pero tampoco tan pequeño. Creo que está suficiente. Y también el sabor de la comida pues es normalón, ¿no? Sí, Normalón. la verdad, todo lo que probamos en el buffet estuvo bien, no está como espectacular, pero sí está bien. Eso de que tengan pues la estación de huevo, la verdad tienen muchas cosas como healthy. Este es un hotel como que no sé si exista como una certificación de, así como existe lo de que cuidan el medio ambiente o así. Este yo creo que quiere tener una certificación como de ser un hotel healthy o algo así, porque de verdad tiene como muchas cosas que son así para las personas que se están cuidando mucho. La verdad, en las estaciones de huevo casi nunca me toca, sí, en muchos hoteles lo tienen, pero aquí fue donde más vi que las personas en lugar de pedir como el omelette de huevo, pedían omelette de claras. Muchas personas llegaban y pedían sus ingredientes y todo, pero le decían, pero no huevos, sino claras. No sé, siento que la gente aquí como que viene con ese chip o no sé. Entonces definitivamente el buffet también está por ahí normal y pues en un término como que muy general, probando el room service, la comida, el de único de especialidad que por ahí alcanzamos, yo creo que la comida está normalona, a excepción del Cleo. Sí, Ese sí está ese muy sí rico. está muy, muy bueno. En cada restaurante creo que por ahí vimos cosas así como que dijimos, wow, esto sí está rico, pero en general normal. Ya ustedes son los de la mejor opinión. Si ustedes han probado la comida de aquí, déjenlo aquí abajito en los comentarios si ya mejoró, si les tocó igual o qué O dejen show. sus recomendaciones. Sí, También luego exactamente. eso es bueno que digan, ay, por ejemplo, yo ya les hice mi recomendación. Si les gusta el pescado así de esos enteros fritos, el de restaurante Cleo les va a encantar. Así si ustedes probaron en algún restaurante de especialidad un platillo que los haya dejado así de, wow, tienen que probarlo, déjenlo en los comentarios para que quienes planean venir a este hotel pues digan, voy a ir a ese restaurante, voy a pedir ahí lo que vi que me recomendaron. Y pues junto con pegado también, ¿qué tal está la parte del servicio? O sea, Aquí que hay como empiece la de baby. todo un poco, Sí. hay como de todo un poco. La verdad es cuando llegamos el recibimiento fue muy bonito, o sea, así de que nos recibieron desde la camioneta y ya ven que hacen la plática de que de dónde nos visitan, bienvenidos a casa. Nos recibieron por ahí con una bebida de cortesía, nos acompañaron hasta la parte del lobby, la persona del lobby muy amable también, o sea, esa parte sí. Pero durante nuestra estancia por ahí hubo 2 que 3 cosas que dijimos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 10. algunas personitas pues como que apenas a lo mejor se están adaptando al concepto del hotel o no sé, o tuvieron mal día o algo pasa, pero sí algunas personas como que su servicio no fue el mejor, pero es de reconocerse que hay lugares donde cuando comimos en el Cleo que la verdad la persona súper amable, también en el restaurante mexicano también la verdad el servicio fue muy bueno. Entonces si pudiéramos definirlo en una palabra yo diría que tiene un servicio medio. Exactamente, yo le voy más abajo que el medio, pero de todos modos estoy de acuerdo con la Babies. El servicio yo pensé también aquí que iba a estar así de wow, está bien chido, nos recibieron bien padre y todo, pero fue decayendo mucho y la verdad a mí, si me preguntan, medio No para te abajo. gustó tanto el No me servicio. gustó tanto, pero bueno. Es importante recalcar que siempre uno, por ahí dice un dicho, uno habla como le va en la feria. Nosotros tratamos de ser siempre 100% Sí. sinceros con ustedes en nuestra experiencia. Recuerden que puede ser que mi experiencia no sea la misma que tuvieron ustedes si ya visitaron este hotel. Igual, a lo mejor a nosotros nos fue súper bien en un hotel y a ustedes a lo mejor no les fue tan bien o viceversa. Entonces, esto es de acuerdo a la experiencia de cada quien. Si ustedes han tenido buena experiencia en este hotel con respecto al servicio, también déjenlo aquí en los comentarios para que la gente lo cheque. A lo mejor nosotros
nosotros simplemente tuvimos mala suerte. Yo siempre ¿O pienso no? eso, a lo mejor fue mala suerte ¿O no? y algo pasó. Pero definitivamente de todas maneras, cada que estén en un lugar como estos, cada que tengan la oportunidad de ver lo que mis ojos están viendo en este momento, que son esos colores tan bonitos aquí de estas playas, no se dejen influenciar como porque una persona tenga un mal día. Sí, Ustedes sigan también. disfrutando de estos Sí, momentos. yo sí doy muchas oportunidades, pero no estuvo tan padre. Y luego a lo mejor hay otra cosa también que vimos exageradamente de extranjeros aquí. No sé, yo creo que el 90 y tantos % eran extranjeros. Y pues ahí de repente se siente como que es. Pero les digo, es mera percepción, pero pues no quiero entrar ahí como que en polémica. Como en el Planet Hollywood, que ahí sí fue evidente, así de no, ahí sí, no, ahí no regresen, por favor. Y otra cosa también que por ahí decimos nosotros que está mal porque... Ese es lo mejor, es opinión de nosotros. Eso ya es como percepción nuestra, pero creemos que eso de que los menús, de que todas las etiquetas que hay en el buffet y todo siempre esté primero la parte en inglés y luego en chiquito en español, siento que no está tan padre. También, por ejemplo, la película que les ponen a los niños en el cinema, que la pongan en inglés y no en español, también pues no. La verdad no está padre. Chavos, y pues la pregunta más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Puras promociones chidas. Muchas gracias a todos los muchachos que han reservado con nosotros. Están de lujo, Namaste, y los queremos ver viajar. De verdad, chequen ahí todas nuestras opiniones. Tenemos una oficina física en León, Guanajuato. Ahí mándenos un mensajillo, y si no quieren este hotel, pues podemos tenerles muchas más mejores opciones. Recuerden que todos los precios que les damos en los videos son precios desde, es decir, que es el precio más bajo que tenemos por el momento para visitar este hotel. Si ustedes quieren venir en una temporada alta, en una temporada como lo es Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, esas épocas en donde suelen tener precios más altos, obviamente este costo no lo van a encontrar, pero les podemos cotizar con gusto las fechas que ustedes quieran. Visiten nuestra página de Facebook para que chequen ahí cuáles fechas abarcan en el costo que les estamos dando, y aprovechen la promoción porque también las promos no son eternas, no duran un año de vigencia esas promociones, así que si les gustó este video, si les gustó este hotel, manden un mensajito, llame ya. Y lo más importante es de que pueden reservar desde cualquier parte del mundo. No es necesario que vayan allá a la agencia o que sean de México o algo por el estilo. Pueden reservar desde cualquier parte, y lo más chido, en abonos chiquititos. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.